Las escrituras que traemos en el día de hoy las encontramos en el libro de Hebreos, versículos 1 al 3. Nuevamente en el libro de Hebreos, versículos 1 al 3. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén, amén. Los invito a orar todos juntos. Oh Padre, te damos infinitas gracias por esas alabanzas, Señor, por nuestras voces, por poder cantarte, Señor, y alabarte. Alabado sea tu nombre siempre, Padre. Alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar reunidos en tu presencia, Señor, y sentir el Espíritu Santo, Padre, en este momento. Yo te pido que ese Espíritu Santo continúe durante todo el resto del mensaje. De tal manera, Padre, que podamos recibir un mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por eso. Y te pedimos que mis palabras solo sean tus palabras. Y que solo diga lo que tú quieres que yo diga. Oramos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén, 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 amén. Bueno, continuamos con nuestras series de Jesucristo en Hebreos. Y hemos estado todas las semanas estudiando y recordando varios nombres que este libro de Hebreos en el Nuevo Testamento habla sobre Jesucristo, que quizás tú nunca habías escuchado, que quizás tú no habías leído y entendido, y por qué el libro de Hebreos está llamando a Jesucristo de esta manera. Y hoy vamos a estar en una nueva forma de ver a Jesucristo, porque vamos a aprender del libro de Hebreos y ya nos estamos moviendo casi al final de las series. Estamos en el capítulo 12, vamos a los versos que acabamos de leer son del capítulo 12. El libro de Hebreos tiene 13 capítulos. El libro 12 es, por supuesto, un capítulo anterior. Y vamos a escuchar que Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Jesucristo es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. No sé si lo habías escuchado anteriormente. No sé si lo habías leído, lo habías entendido. Y mi oración es que hoy lo entiendas, porque es poderoso el mensaje que el Señor ha colocado en nosotros para el día de hoy. Jesucristo es el iniciador y es el perfeccionador de nuestra fe. Y con el propósito de entenderlo, quiero volver otra vez a recordarles a quién el autor de Hebreos le estaba hablando. A quién el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento estaba escribiendo este libro. Les recuerdo que estaba escribiendo a los judíos que habían sido convertidos, se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y también aquellos que eran básicamente gentiles que se habían también convertido al cristianismo. Todos ellos sufrieron bastante durante esta época, los primeros cristianos. El libro fue escrito en el año 70 después de Jesucristo, antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Luego Hebreos, el autor de Hebreos, les escribe a ellos. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo bastante. Estaban sufriendo por una exclusión y rechazo social. ¿Por qué exclusión y rechazo social? Porque precisamente veían a estos judíos que estaban traicionando el judaísmo, porque habían traicionado al judaísmo en el sentido de asegurar que Jesucristo era el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Hay judíos que siguen esperando al Mesías, versus los judíos mesiánicos que sí entienden que el Mesías llegó.
Así que los excluían de tal forma que incluso los excluyeron de las sinagogas. Esas personas no podían estar en las sinagogas, no podían tener comunidad. Estaban, por otro lado, con bastante presión para volver otra vez a hacer los sacrificios. Sentían presión de sus familias. ¿Te fuiste del judaísmo? Yo te invito a que vuelvas al judaísmo. Te invito a que vuelvas a hacer sacrificios nuevamente por tus pecados. Era una presión supremamente fuerte. Y por último, tenían también una persecución por las autoridades romanas y una discriminación económica. En una palabra, ellos estaban sufriendo bastante. Por eso este libro de Hebreos es un intenso consejo pastoral público. Lo escribí acá y lo repito. El libro de Hebreos es un intenso consejo pastoral público. Porque todas las personas que leen este libro van a entender cómo pueden hacer frente a las brutales realidades de la vida. Era válido en esa época y es válido ahora. Todos nosotros estamos sufriendo continuamente, ¿o no? Necesitamos un libro que nos dé esperanza, que nos ayude con nuestras dificultades diariamente, que entendamos que Jesucristo está vivo y que Él es el que inicia la fe en tu vida y adicionalmente la perfecciona. Entonces es bien importante entender que era el objetivo del libro como tal. Y otro de los mensajes claves que tiene el libro, que lo resumo en la siguiente frase. Le decía a estas personas, a los que vivían en esa época, y nos dice a nosotros que la vida cristiana es una carrera. Lo repito, la vida cristiana es una carrera. Y quizás cuando yo diga carrera están pensando ustedes en una carrera deportiva. Quizás están pensando ustedes en una competencia. Sí, ese es uno de los nombres o eso es uno de los significados que la palabra carrera en griego significa. Pero lo que el autor está diciendo no es la carrera tradicional que nosotros estamos pensando desde el punto de vista deportivo. Lo que está diciendo carrera, y quiero que tomen en cuenta, arriba está el nombre, como se escribe en hebreo, abajo agón es el nombre en griego. Es una lucha, es un combate. Sí, es una carrera y una competencia también. Pero lo que quiero que entiendas es que la vida cristiana es una lucha, es un combate. La palabra agón viene de agonía. Nosotros, la misma palabra agonía que significa que estamos sufriendo. La vida cristiana es una agonía. Pero como pastor va a ser una agonía. Va a ser una agonía porque constantemente estamos teniendo fracasos desde el punto de vista del pecado también, porque no somos perfectos, tenemos al Señor y el poder del Espíritu Santo, nos ayuda a que pesquemos menos, pero en todo caso a veces también pecamos y nos sentimos desahuciados en cierta manera, a veces perdemos también la esperanza en otras, a veces sentimos como en el libro de Hebreos sentían ellos una desesperación, es una agonía. Luego la carrera hay que vivirla con fe. La carrera tenemos que vivirla con fe o de lo contrario va a ser una agonía permanente. Cuando tú tienes fe, esa carrera se hace manejable. Esa carrera te ayuda a crecer incluso y desarrollar incluso tu fe, a crecer tu fe. Luego la vida cristiana es una carrera, es una agonía, pero gracias a la fe yo la puedo manejar. Gracias a la fe puedo dar mi siguiente paso. Gracias a la fe yo puedo seguir adelante. Gracias a la fe y las dificultades, mi fe sigue incrementándose, sigue sigue creciendo. Ahora no somos los únicos. Y dirás tú, ¿seré yo el único que estoy caminando esta carrera, esta agonía? No. El libro de Hebreos lo dice muy claramente y nos dice, lo leímos nosotros en el primer verso. Leamos el verso nuevamente, número 1 del capítulo 12. Y dice lo siguiente: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nos está diciendo, no, tú no eres el único que ha corrido esta carrera de agonía y de dificultad, esta carrera de fe. No, hay una gran multitud de personas que ya corrieron y llegaron a su meta y llegaron a su cima.
Para mí es una carrera no necesariamente que te lleve la idea de velocidad. Ya lo dije que es agonía, pero no es velocidad en una carrera tradicional, sino es más bien una maratón. La vida cristiana es una especie de maratón. O aquellos que viven cerca de las montañas, tenemos varios de Chile, acabo de recordar, aquellos que tienen Chile, tienen la posibilidad de esquiar y subir en las montañas en hielo, que les gusta el esquiar, o de pronto el deporte de llegar a esquiar en nieve. La carrera cristiana es como una cumbre, es como escalar en una cumbre para llegar a la cima, para llegar a un destino. Es realmente no velocidad, sino es realmente perseverancia. Es perseverancia, es confianza de saber que tenemos la fe que nos ayuda a seguir adelante. Pero no estamos solos, y es importante que aprendas que hay una serie de personas que ya corrieron esa tarea, ya corrieron esa carrera de agonía. Y ellos son los héroes de la fe. Ellos son los que están en este momento diciéndote: aliméntate de la palabra de Dios y aprende de todos los autores, todos los héroes de la fe. Aprende de ellos, de tal manera que tu carrera personal tú la puedes llegar a manejar de una manera mucho más fácil, de una que tengas realmente paz en ella. Esa multitud de personas, el autor de Hebreos en el capítulo anterior las menciona, y lo voy a hacer muy rápidamente. Y yo esperaría y quiero, y mi deseo es que en tu casa tú leas cada uno de estos héroes de la fe del capítulo 11, que están básicamente escritos en el capítulo 11, que son Abel, el hijo de Adán y Eva, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, el pueblo de Israel, la prostituta Rahab, Gedeón, Sansón, el rey David, el profeta Samuel. Todos ellos corrieron sus vidas en fe, con perseverancia y con persistencia. De tal manera que tú puedes tener esa carrera e imaginarte quizás un coliseo con las imágenes de todos ellos. Y de pronto te encuentras tú con un gigante, una especie de Goliat. Un gigante, no sabes cómo manejar a este gran gigante. ¿Cómo hago para manejar a este gigante? Puedes ir y ver lo que hizo David. Puedes entender cómo David puso su fe en Jehová, en Dios. A los 15 y 17 años mató a ese gigante, porque dijo: mi Dios todopoderoso, el rey de los ejércitos de Israel, me va a darte a ti. Tú tienes una lanza, tú tienes una cantidad de escudos. Yo tengo al Señor, eso es lo único que tengo, y hoy te voy a cortar la cabeza. Y exactamente le cortó la cabeza y lo venció. Luego David te dice a ti: yo tengo menos años que yo tuve menos años que tú, y tú estás pasando con un gigante. Quiero decirte que si tú pones la fe en Dios, en Jehová, si tú pones la fe en Él te va a permitir que tú venzas ese gigante. O de pronto estás a punto de llegar a un momento en tu vida que no sabes para dónde coger. Estás en un momento en el cual no sabes qué camino coger. Como Moisés, ¿se acuerdan? Como Moisés liberó al pueblo de Israel, lo sacó después de 400 años de esclavitud y los llevó precisamente después de la salida a un momento en el cual tenía el Mar Rojo y tenía por el otro lado a todo el ejército israelí persiguiéndolo. Se alcanzaba a ver la polvareda de todo ese ejército que venía hacia ellos, y él estaba al frente del Mar Rojo. No tenía otra forma. ¿Dónde me escapo? ¿Dónde voy? Y le dijo el Señor, no te quejes, coge tu vara y abre el mar y camina. Dile a tu pueblo que avancen. Y te dice a ti quizás que no tienes una respuesta a dónde coger. Te dice: sigue avanzando, confía que yo te voy a abrir un espacio, yo te voy a abrir el siguiente camino en tu vida. Y por último quisiera recordarles otro de los héroes, porque estamos viviendo en un tiempo en el cual la gente nos critica como cristianos de venir al servicio, de tomar tu Biblia, de sacarla en el trabajo y empezar a leer tu Biblia. Y te critican probablemente porque no estás haciendo las cosas que el mundo te pide que hagan, ¿no? No estás haciendo eso porque tú quieres tener un tiempo íntimo con el Señor. Y de pronto dices: no, ¿sabes qué?
tengo prioridad el día domingo porque yo quiero alimentarme de la palabra del Señor, porque yo quiero alimentarte de mi espíritu. Después podemos ir a esto, yo quiero alimentarme. Y yo tengo la disciplina, porque esa es como una carrera también, la disciplina como un maratón de entrenarme día a día para estar con el Señor, para tomarme un café con Él, para poder tener un encuentro divino con Él, un encuentro personal con Él. Y posiblemente te van a criticar, te van a decir, no, tú te fuiste al otro extremo, te estás yendo al otro extremo de esto Dios existe en todas partes, no tengo que congregarme. Lo cual es falso, necesitamos comunidad. Somos y hemos sido creados para tener comunidad con Dios y con los demás. Con Dios necesitamos tener comunidad porque somos la luz también. Es posible que te critiquen y ahí hay un héroe de la fe. Ese héroe fue Noé. Noé lo llamó Dios y le dijo, haz una arca que va a medir 140 metros de largo. Va a medir 25 metros de ancho y quiero que tenga 15 metros de alto. Y le pidió construir un arca en un sitio donde no había agua, no había ríos, no había mar, no había lagos. ¿Y saben cuánto duró? Si ustedes estudian las escrituras, Noé estuvo construyendo esa arca por más de 100 años. 100 años. Ustedes se imaginan las críticas que Noé debió haber recibido durante 100 años cuando le decían, estás loco, ¿por qué vas a construir un arca en un sitio donde no ha llovido? Donde seguramente no va a haber un diluvio universal como tu Dios te lo está diciendo. No tiene sentido, dedícate a trabajar más bien para darle a tu familia, etcétera. Yo me imagino las críticas que Noé debió haber recibido durante tanto tiempo por construir un arca. Y ocurrió, hubo un diluvio universal. Y si ustedes leen las escrituras, gracias a ese diluvio universal, el arca pudo salvar a su familia y a los animales. Y ven las escrituras que Dios cerró la puerta del arca. Aquí no entra nadie más. Nadie más se salva. Todos murieron, exceptuando Noé y exceptuando su familia, porque tuvo fe, porque corrió su carrera de agonía con todas esas críticas y al final venció y él encontró salvación con él y a través de su familia. Luego, la fe es importante y quiero que te lleves este otro mensaje. La fe es un encuentro personal con Dios. La fe es un encuentro personal por Dios. ¿Por qué? Porque Él te llama. Él llamó a Moisés, Él llamó a Abraham, Él llamó a Noé, llamó a cada uno de estos héroes y ellos respondieron. Y en el momento que respondieron, en el momento de tener un encuentro personal con Él, Dios se hizo realidad para Él. Dios se hizo realidad. Pasó a ser un Dios real para Él. Va a ser algo tangible. Va a ser algo realmente vivo. Luego, la fe es un encuentro personal, y yo diría más que personal, la fe es un encuentro personal continuo con Dios. Continuo con Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos el famoso verso que define la fe en este libro y dice el siguiente: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Cuando decimos que es una carrera, que la vida cristiana es una carrera, que toma tiempo, que toma paciencia, persistencia, es porque precisamente con todas esas pruebas que tú tienes, tu fe se va incrementando. Otro de los héroes de la fe fue, como lo sabemos, Abraham. Abraham lo llamó Dios, Jehová, y le dijo: vete donde están. Vete, no dijo específicamente con quién, pero asumía que iba a irse con su esposa. Él se fue con su sobrino, que después le generó problemas, pero dijo: vete donde estás. Y le pregunta: ¿a dónde? Y Jesús le dijo: te lo diré más tarde. Vete. Y Abraham tuvo fe, su carrera tuvo fe, respondió el llamado. Pero fíjense que ahí no termina esta carrera de agonía.
Fíjense que ahí no termina cuando él tuvo esa fe se va incrementando poco a poco, porque cuando llegó al sitio, cuando llegó a Canaán, al sitio donde Dios le había dicho que estuviera, Dios le dice: a través tuyo te voy a bendecir a ti, todas las generaciones y todos los países de la tierra, y todas las personas van a ser bendecidas a través de tu descendencia. Y él le dice: ¿cómo? Te lo diré más tarde. Y después le dice: vas a tener un hijo. Y él dice: ¿cómo? Si yo tengo 99 años y mi esposa tiene 90 años y ella es estéril. El llamado fue a los 75 años, estamos hablando de 25 años que él estaba esperando esa promesa. Y le dije: tendrás a tu hijo. ¿Cómo? Te lo diré más tarde. Después tuvo su hijo Isaac. Y después le pide Dios: quiero que ahora tomes a tu hijo, tu único hijo, y lo sacrifiques. Quiero que vayas al monte de Morién y quiero que sacrifiques a tu hijo. Quiero que lo sacrifiques en mi nombre. Y Abraham dijo: ¿por qué? Te lo diré más tarde. Pero él creyó, él tuvo fe y fue. Y en el momento que casi sacrifica, conocen ustedes bien la historia, en el momento que casi sacrifica a su hijo con un cuchillo, el ángel del Señor le dice: quieto, no lo toques, no lo toques. Tú has pasado esa prueba de fe. Tú has pasado esa prueba de fe. Y lo que vemos claramente durante todos estos pasos es que es una carrera de fe, porque en cada una de estas circunstancias tuvo fe, y entonces esa fe se hizo real. Dios se hizo real. Él sabía que si sacrificaba a su hijo iba a ser resucitado por Dios. Él sabía que se lo iba a resucitar. Luego el llamado es único, tú respondes, y entonces empiezan a ver todas estas, llamémoslas pruebas si tú lo quieres llamar, esas dificultades. Por eso es una carrera, por eso es una agonía, porque cada vez que tú pasas en estos procesos va creciendo tu fe, va creciendo tu fe. Es un encuentro, la fe es un encuentro continuo personal con Dios. En Hebreos 11, en el versículo 39 y 40, también entendemos que todos estos héroes de la fe que les he venido hablando, todos ellos, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta, sino nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Ninguno de ellos vio al Mesías. Ninguno de los que mencioné vio a Jesucristo. Ninguno de los que mencioné supo que el Mesías ya había nacido. Ninguno. Tuvieron un gran testimonio, prepararon el camino para que nosotros viéramos a través de esos testimonios la fe que ellos tuvieron. Pero ahora nosotros tenemos algo mejor. Nosotros tenemos al Mesías. Nosotros sabemos que Jesucristo vino, se hizo hombre y corrió la carrera perfecta que todo ser humano hubiera podido correr. Él vino y corrió la carrera perfecta hasta llegar a la cruz. No pecó. Dios se hizo hombre. Y por lo tanto, ¿cuál es la invitación para ti, para el día de hoy? ¿Cuál es la invitación que yo puedo manejar y llevarme? No solamente los testigos de la fe, que tú has estado alrededor de ellos constantemente, tienes acceso a esas historias, a esos testimonios. Por eso es importante la palabra de Dios, porque todas esas historias te crecen tu fe. Esas historias te permiten caminar con confianza, avanzando, sin rendirte, sin echar para atrás. Pero lo que nos dice es que te invita hoy, en el versículo 2 y 3 que leímos, te invita a que coloques su mirada. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Iniciador porque Él te llama. Él te llama como llamó a Abraham, como llamó a Moisés, como llamó a cada uno de los serios. Él te llama. Y tú, la invitación es que respondas a ese llamado. Y responda a ese llamado que Él te está diciendo: yo quiero tener una relación personal contigo. Yo creo que esta vida la camines conmigo, porque hay una vida después de la muerte mucho más rica. Porque hay una vida en donde no va a haber lágrimas, en donde tú vas a volver otra vez al Edén. Otra vez vas a tener la posibilidad de realmente reinar en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Camina conmigo esta vida, camínala.
Luego fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador. Una vez tú respondas al llamado, como Abraham lo hizo, perfecciona la fe, nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y que ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos nuestra mirada en Jesucristo. Él es nuestro iniciador y perfeccionador de nuestra fe. En ese momento que aceptas la llamada hay algo precioso. Y si cuando aceptas la llamada de Jesucristo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, viene a tu vida y empieza a vivir en ti. Las Escrituras dicen que mora en nosotros. Luego nosotros podemos tener ese poder del Espíritu Santo para avanzar en esta vida desde ahora, que tenemos ya salvación. No es el concepto de esperar la salvación hasta después de que yo me muera, no, sino ya tengo, en este momento puedo caminar en el reino de Dios y en el reino de los cielos. Pero otro para cerrar, otro que nos dice el autor del libro de Hebreos, es que la perseverancia es importante. Porque lo he visto incluso con mis propios ojos. Algunos de ustedes arrancan esta carrera de agonía, pero llegan las dificultades. No se alimentaban de la palabra de Dios. No llegaban a tener esa comunión y tomarse ese café con el Señor. No empezaron a dejar de venir al servicio. Y yo veo cómo poco a poco esa agonía, ese sufrimiento los va alejando. Y prefieren entonces encontrar otras soluciones en algún otro lado del mundo, porque es muy difícil y empiezan a alejarse de una u otra manera. Lo que nos dice el autor en el capítulo 10, versículo 36, nos dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Si perseveramos, las promesas de Dios son reales. Si perseveramos en nuestra fe, porque la fe es un encuentro personal con Dios, un encuentro continuo. Luego tenemos que perseverar y perseverar. Y otros también he visto que el Señor los bendice de una manera magnífica. Y precisamente por esas bendiciones se alejan. El profeta Oseas en el capítulo 13, versículo 6 dijo: cuando yo los cuidaba, dice el Señor, se saciaban. Cuando se saciaban y se volvían orgullosos y se olvidaban de mí. Que ninguna de esas dos cosas nos ocurra. Que ninguna de esas dos cosas nos ocurra. Estamos en una carrera, recuerden, es una maratón. Es alcanzar la cima, es escalar la montaña, sabiendo que hay una cuerda que nos sostiene. Y no debemos caer en esos dos errores. De rendirnos por no tener la perseverancia, o lo contrario, de ver las bendiciones y entonces decir: ya no te necesito, Jesús, yo sigo manejando mi vida. Que la fe, que es el encuentro personal con Dios, crezcan ustedes continuamente, escuchando su palabra, teniendo comunión aquí en la iglesia, teniendo la posibilidad de verlo al Señor de una manera visible todos los días de su vida. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración. Oremos. Espíritu Santo, te doy infinitas gracias. Te damos infinitas gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Porque tú nos has llamado y hemos aceptado tu llamado, Señor. Y por gracia somos salvos. Yo te pido, Señor, que no termine allí esta carrera. Te pido, Señor, que para cada uno de nosotros no sea un tema de salvación y un tiquete para ir al cielo, sino que sea más bien el inicio de una carrera, de una maratón de fe, de tal manera que nosotros podamos ver esas bendiciones en nuestras vidas, que escuchemos de pronto: te lo diré más tarde. Y seguimos caminando y encontramos entonces, Señor, esa promesa y esa respuesta de esa oración. Y seguimos avanzando y te pedimos, Señor, que siga siendo otra promesa y que sigamos confiando en ti. Nos dices: te lo diré más tarde y después lo vamos a ver, Padre mío. Ayúdanos a caminar ese camino de fe,
De tal manera, Señor, que podamos ver a un Dios visible todo el tiempo en nuestras vidas. Y aquellas personas que todavía no han aceptado a Jesucristo, Señor. Aquellas personas que todavía sienten que es difícil de entender este mensaje, yo te pido, Señor, que los toques con el Espíritu Santo, Señor. Que los llames de manera personal con su nombre y les digas, yo quiero tener una relación contigo. Así como lo tuviste con tus seres queridos o tu esposa, yo quiero estar contigo, Señor. Y te dice, yo quiero estar contigo. Yo quiero que tú tengas una relación conmigo de ahora en adelante, Señor. Que ese llamado sea vivo, que ese llamado tenga respuesta, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te pedimos que sigas obrando en esta iglesia, Padre mío, en todas las personas que están aquí en este momento presentes, Señor. Que su caminar cada vez sea mucho más ligero y con mucha fe y con mucha alegría y con el fruto del Espíritu Santo. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.